Hay momentos en los que la vida nos llama de una manera extraña, casi silenciosa, como si un secreto antiguo estuviera a punto de revelarse detrás de un velo muy fino. Y me pregunto si alguna vez sentiste eso, ese escalofrío suave que no nace del miedo, sino de la intuición de que algo mayor está sucediendo a tu alrededor. Cuando ese llamado llega, trae consigo una pregunta que no nos atrevemos a decir en voz alta, pero que late dentro del pecho. ¿Qué ocurre cuando el tiempo espiritual de la humanidad parece rozar un límite invisible? Respira despacio y deja que esa pregunta repose en tu conciencia. Es la puerta que abre la energía de esta conversación que vamos a iniciar hoy. Existen historias que no nos alcanzan por los libros, sino por los hilos invisibles de la sensibilidad. Y la que envuelve a Chico Javier y esta profecía menos conocida, pertenece justamente a ese tipo de relato que se transmite casi y como un susurro. Chico, siempre tan discreto, tan devoto de la paz, dejó marcas sutiles sobre un enigma que pocos percibieron de verdad. No fue un anuncio, no fue una revelación formal, sino una vibración que atravesó su silencio. Y cuando tocamos ese silencio, entendemos que contiene más de lo que parece. ¿Será que tú también sientes esa presencia que rodea el tema, incluso antes de ser explicado? Ahora mira bien, mi hermana de camino. Existe un instante en la jornada espiritual en el que las palabras ya no son suficientes, y lo que habla es la intención por detrás de ellas. Así fue como esta historia tomó forma, entre gestos, pausas y pequeños indicios. Algo sobre un plazo espiritual de la humanidad empezó a nacer. No como amenaza, sino como invitación. Y quizá haya sido justamente la delicadeza de este mensaje lo que hizo que se volviera tan poco conocido, casi oculto a los ojos de quienes buscan certezas rápidas. Mucha gente imagina profecías como grandes anuncios, llenos de dramatismo. Pero Chico nunca caminó por ese terreno. Su postura siempre fue humilde, casi tímida, siempre priorizando el consuelo y la serenidad. Aún así, detrás de su simplicidad, surgió una percepción espiritual que toca profundamente a quien se permite escuchar con atención. Hay un marco discreto envolviendo todo esto, una atmósfera espiritual que pide sensibilidad para ser comprendida. Y es justamente esa atmósfera la que guía el inicio de nuestro encuentro de hoy. Cuando hablamos de esta profecía menos recordada, necesitamos considerar que el plano espiritual no impone verdades, insinúa caminos. Así es como trabajan, ofreciendo sugerencias, no imposiciones. Como quien nos recuerda que la vida se construye a partir de las elecciones que hacemos. Chico era un instrumento de esa sutileza, y todo lo que emergía de él sobre este tema nunca llegó como sentencia, sino como reflexión moral, una percepción del futuro basada no en el miedo, sino en la evolución. Y eso cambia por completo el tono de esta conversación. Y atención a esto, mi alma querida, hay mensajes que solo se abren para quien escucha con el corazón, no con la ansiedad del mundo material. Esta profecía pertenece a ese nivel de sensibilidad. No toca solo el destino colectivo, sino que despierta memorias interiores. Casi como si hablara de una lección que todas nosotras ya vivimos en existencias pasadas. Por eso, mientras profundizamos en este tema, no se siente distante. Se mezcla con nuestras experiencias personales y ilumina pequeñas partes de nuestra propia historia. Muchas personas pasaron por esta narrativa sin percibirla por completo porque exige pausa. Exige ese tipo de atención que solo nace cuando permitimos que el alma respire. Nada en ella es estruendoso ni teatral. Al contrario, es como un aviso suave de que siempre estamos al borde entre madurar o repetir errores antiguos. Y mientras más observamos este mensaje, más entendemos que no habla del futuro, sino del presente, de lo que estamos construyendo ahora mismo, con nuestros gestos, pensamientos y vibraciones. Yo misma me pregunto, y quizá tú también, cómo tantas personas estudiaron la vida de Chico, y aún así dejaron pasar esta parte tan sensible. La respuesta quizá esté en el hecho de que lo espiritual habla bajito, habla a través de vibraciones, no de discursos. Espera a que la madurez del alma abra puertas que la prisa de lo cotidiano no logra tocar. Y es en ese espacio de madurez donde esta profecía dormía, esperando el momento justo para ser comprendida por corazones capaces de acogerla. A partir de este momento, tú y yo comenzamos un descenso más profundo. No vamos a tratar solo de lo que Chico dijo, sino de lo que su presencia transmitía, de lo que sus actitudes sugerían,
de lo que su silencio revelaba. Esta profecía nace de ese campo invisible, de ese lugar donde las palabras no llegan, pero donde la vibración del amor y de la esperanza moldea todo lo que tocamos. Y a medida que caminamos juntas, vas a sentir que algo crece dentro de ti, como un recuerdo espiritual reorganizándose. Por cierto, antes de dar el siguiente paso, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Saberlo crea un lazo tan bonito entre nosotras. Es como si cada persona que llega hasta aquí se uniera en un círculo silencioso, como una familia espiritual extendida por tantos lugares distintos. Y cuando imagino ese círculo, siento la energía de esta profecía vibrando aún más fuerte, como si pidiera ser comprendida por quienes ya cargan sensibilidad en la mirada. Y mientras cerramos este primer momento, quiero que percibas que esta historia no está fuera de tu vida, se entrelaza con todo lo que sientes y buscas. Esta profecía menos conocida nos recuerda que el tiempo espiritual no está hecho de fechas, sino de oportunidades. Y hay algo todavía más profundo escondido detrás de ella, algo que casi nadie notó, pero que va a revelarse con suavidad mientras avanzamos juntas. En aquel instante en que la humanidad levantó la mirada hacia el cielo, en la noche del 20 de julio de 1969, ocurrió algo más allá de lo que los ojos podían ver. Mientras el mundo celebraba los pasos en la luna, en el plano espiritual, se formaba un movimiento silencioso, como si una nueva página estuviera siendo volteada. Chico Javier, con su sensibilidad tan fina, percibió que aquel acontecimiento no era solo científico, sino profundamente simbólico. El universo parecía señalar que la humanidad había alcanzado un umbral energético, y aún sin alarde. Ese detalle abrió la puerta para el misterio que vamos a profundizar ahora. Poca gente sabe, pero en aquel periodo Chico hizo algunas reflexiones que hasta hoy permanecen envueltas en delicadeza e interpretación. Él decía que algo había cambiado en el corazón espiritual de la Tierra, como si una especie de conteo sutil hubiera comenzado, no un conteo de amenaza, sino un conteo de oportunidad. El plano espiritual observaba el despertar de la humanidad con esperanza, aunque también con cautela. Todo era mucho más grande que simples predicciones. Era una invitación silenciosa a la evolución. Ahora presta atención a esto, mi alma querida. Existe un punto en esta historia que casi nadie percibe. Cuando Chico hablaba de plazo, nunca señalaba hacia el miedo, sino hacia la responsabilidad moral. No eran fechas marcadas, sino condiciones vibratorias que podían cambiar conforme cambiábamos por dentro. Ese matiz es tan delicado que muchos se confundieron buscando profecías exactas, cuando el verdadero sentido estaba en el comportamiento humano, y comprender eso abre un nuevo tipo de mirada. Este misterio central que envuelve los 50 años, no habla de un reloj contando el tiempo, sino de la humanidad, siendo observada en su capacidad de evitar conflictos globales graves. Lo que estaba en juego no era destrucción, sino madurez colectiva. Como si el universo estuviera esperando para saber si podríamos atravesar ese periodo, sin regresar a las sombras que marcaron épocas difíciles. Esa expectativa espiritual es lo que hace que esta profecía sea un tema tan singular. Pocas personas notaron también que este misterio no nació de una revelación directa, sino de pequeñas frases dichas con extremo cuidado, como quien teme ser mal interpretado. Chico siempre tenía recelo de asustar, y por eso trataba este asunto con tanta suavidad, casi ocultando más de lo que revelaba. Pero aún así, la vibración transmitía, dejaba claro que había algo grande en movimiento, algo que no era solo suyo, sino de la propia humanidad. La humanidad, en aquel momento, parecía estar en una encrucijada silenciosa. O seguíamos en una dirección de pacificación y cooperación, o volveríamos a repetir viejos patrones de dolor. Era como si el planeta estuviera siendo puesto a prueba en su capacidad de madurar espiritualmente, no por imposición divina, sino por consecuencia natural de las decisiones que hacemos como colectividad. Y esa prueba es justamente el corazón del misterio que estamos explorando. Cuando Chico mencionaba que seres de otras esferas observaban la Tierra, jamás insinuaba algo fantasioso. Hablaba como quien entiende que en el universo existen niveles distintos de conciencia, algunos más avanzados, otros más inmaduros, todos en evolución. Esos seres, según él, aguardaban señales de que estábamos listas para entrar en un ciclo de convivencia más armonioso. Y esa espera todavía resuena hoy.
como una vibración suspendida en el aire. La idea más profunda de este misterio es que la humanidad recibió un tiempo para demostrar si sería capaz de superar su tendencia histórica hacia la guerra. No por miedo, sino por esperanza. Esa esperanza se mezcla con el silencio espiritual porque depende de algo precioso, nuestra capacidad de elegir la paz, incluso cuando somos provocadas. Ese es el punto clave que pocos comprenden, porque no se trata de predicciones, sino de madurez emocional colectiva. Lo que hace todo aún más interesante es que este misterio no quedó en el pasado, sigue vivo, atravesando décadas y tocando la manera en que cada persona vive su propia jornada. La profecía menos conocida no habla solo del mundo, sino de las pequeñas guerras internas que cargamos, de la forma en que lidiamos con nuestras heridas y nuestras decisiones diarias. Es como si el planeta reflejara el corazón de cada uno, y en eso, Chico veía algo profundamente transformador. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios si alguna vez escuchaste esta interpretación más profunda. Siempre es tan significativo saber hasta dónde ha caminado cada alma que llega aquí. A veces parece que nuestros caminos espirituales se cruzan exactamente cuando deben, creando un hilo de comprensión que nos envuelve suavemente. Ese intercambio me ayuda a sentir la energía de lo que aún vamos a explorar juntas. Y es en este punto, justo aquí, donde un nuevo misterio empieza a tomar forma, todavía más delicado que el anterior. Porque si el plazo espiritual hablaba de la humanidad, hay un símbolo aún mayor escondido detrás de ese periodo. Algo que casi nadie logró interpretar con claridad. Y es hacia ese símbolo silencioso que vamos a acercarnos lentamente, abriendo espacio para la parte más sensible de esta revelación. Había una historia antigua que a Chico Javier le gustaba sugerir con delicadeza, sin afirmarla directamente, como quien ofrece una metáfora para quien sabe leer con el corazón. Él decía que, en la inmensidad del universo, existen civilizaciones tan avanzadas espiritualmente que ven a la Tierra como un jardín en desarrollo, no un jardín abandonado, ni tampoco un jardín listo, sino un jardín que aún intenta encontrar su propia luz. Y esa metáfora siempre me conmueve, porque habla más de nosotros que del cosmos. Imagina, mi hermana querida, un gran jardín espiritual visto desde lo alto, donde cada país es como una pequeña flor con su propio color, su propio perfume, su propia sensibilidad. Algunas flores ya abrieron sus pétalos, otras todavía parecen cerradas por el frío de las dificultades, pero todas, absolutamente todas, están en camino de florecer. Esa imagen siempre me ayudó a entender cómo el plano superior nos observa, no con juicio, sino con expectativa amorosa, como quien acompaña un botón que intenta abrirse. Ahora mira bien, existe un detalle profundo en esta metáfora que casi nadie percibe. Ningún jardinero abre una flor a la fuerza, él espera pacientemente a que la luz, el clima, la tierra y la propia voluntad de la planta hagan el trabajo. Así también ocurre con la humanidad. El universo no nos empuja hacia la evolución, nos ofrece condiciones, oportunidades, señales, pero quienes deciden abrirnos somos nosotros. Ese es el libre albedrío colectivo que tantas veces olvidamos considerar. Chico decía que esas civilizaciones elevadas observan nuestras decisiones, especialmente la manera en que resolvemos nuestros conflictos. Ellas saben que la violencia es siempre una sombra de la inmadurez espiritual, y por más avanzadas que sean, jamás interfieren de forma brusca, porque comprenden que cada alma, cada pueblo, necesita recorrer su propio ritmo de aprendizaje. Esa comprensión es tan profunda que llega a conmover cuando pensamos en la paciencia infinita del universo con nosotros. Una vez, al explicar esta metáfora, un estudioso citó algo que Chico solía repetir, que el progreso espiritual no se mide por lo que conquistamos, sino por lo que dejamos de herir. Esa frase tiene una fuerza inmensa, porque revela que la paz no nace de la ausencia de problemas, sino de la decisión de no responder al dolor con más dolor. Y cuando llevamos esto al simbolismo de esas civilizaciones invisibles, entendemos que ellas esperan justamente ese tipo de madurez. Hay quienes imaginan a esas presencias superiores como seres distantes. Pero Chico siempre nos recordaba que la distancia no es geográfica, es vibratoria. Cuando el corazón humano vibra en paz,
se acerca a niveles más elevados del universo, cuando vibra en odio, se aleja. Todo es una cuestión de sintonía, y esa sintonía colectiva crea una especie de campo que puede acercar o alejar a esos hermanos mayores que nos acompañan desde hace milenios. La historia simbólica que envuelve esta profecía menos conocida sugiere que, el día en que la humanidad demostrara una capacidad real de evitar sus propias guerras, una nueva fase de convivencia con seres más evolucionados se volvería posible, no como apariciones extraordinarias, sino como intercambio de conocimiento, inspiración y cooperación espiritual. Y esa idea, cuando se mira con sensibilidad, no parece fantasía, sino consecuencia natural de la evolución universal. Pon atención a esto, mi alma amiga. Cuando pensamos en la humanidad como un jardín, entendemos que cada persona es una semilla, y las semillas no se apresuran. Se transforman en el momento justo, pero hay una diferencia importante. Algunas eligen crecer, otras prefieren permanecer en la oscuridad, y esa elección, repetida millones de veces, forma el paisaje moral de todo un planeta. Ese es el punto central del misterio que estamos tejiendo juntas. Esta metáfora también nos invita a mirar hacia adentro, porque, en el fondo, esta profecía no habla solo del futuro de la Tierra, sino de la manera en que afrontamos nuestras heridas más íntimas. Cuando respondemos a la vida con ternura, acercamos el planeta a esas civilizaciones luminosas. Cuando reaccionamos con rabia, alejamos nuestro propio jardín interno de la luz. Cada gesto, por pequeño que parezca, es una decisión que contribuye al destino colectivo. Por cierto, cuéntame en los comentarios si esta historia simbólica te toca de alguna manera. A veces me pregunto cómo estas metáforas resuenan en el corazón de cada una que llega aquí. Es hermoso ver cómo almas tan distintas encuentran sentido en los mismos símbolos, como si todas hubiéramos escuchado esta historia en algún rincón olvidado de la memoria espiritual. Y es justamente a partir de esta metáfora que una nueva revelación comienza a surgir. Porque si el jardín necesita demostrar madurez para recibir visitas más elevadas, existe una señal específica que Chico sugirió con mucha suavidad. Algo que determina esa aproximación. Y es esa señal, casi invisible y profundamente espiritual, la que vamos a explorar en el próximo momento de nuestro camino. Existe un punto en esta historia, mi alma querida, que siempre me conmueve cuando recuerdo las palabras cuidadosas de Chico. Él hablaba de una especie de observación amorosa que el universo hacía sobre nosotros, como si esperara nuestra madurez para abrir nuevas puertas de convivencia. No eran puertas físicas, sino puertas vibratorias, hechas de armonía, de paz y de elecciones conscientes. Y dentro de ese contexto, Chico sugirió algo que pocos comprendieron de verdad. La humanidad, toda ella, estaba siendo acompañada en su comportamiento moral, no por castigo, sino por esperanza. Él decía, con un tono muy suave, que seres más evolucionados jamás se acercarían a un planeta que todavía elige la violencia como respuesta natural. Ellos esperan señales de pacificación, señales de que aprendimos a resolver conflictos sin destruirnos unos a otros. Es como si existiera un límite vibratorio, un punto de transición entre la infancia espiritual y la adolescencia moral de la humanidad. Y cuando hablamos de esto, no hablamos de civilizaciones distantes, sino de conciencias que ya caminan en luz desde hace mucho tiempo. Lo que Chico reveló poco a poco, y siempre con extrema discreción, es que la Tierra recibió una oportunidad rara en aquel periodo especial de 50 años. No era una fecha marcada, sino un campo de tiempo en el cual nuestras decisiones serían observadas con atención. Y ese acompañamiento no se hacía con dureza, sino con ternura, como quien observa a un hijo creciendo y desea con todo el corazón que tome la mejor decisión. Y esa decisión, mi querida, siempre estuvo en manos de la humanidad, nunca en manos del destino. Ahora mira bien lo que voy a contarte. Existe una ley silenciosa que rige la convivencia de mundos más evolucionados y mundos en crecimiento. Esa ley dice que solo hay verdadera aproximación cuando la vibración se vuelve compatible. No basta tecnología, no basta inteligencia. Lo que importa es la madurez moral, es la capacidad de renunciar al conflicto, de poner la vida por encima del orgullo, de escuchar antes de reaccionar. Y esa vibración colectiva
es lo que determina si estamos listas para esta nueva etapa del universo. Chico decía que, durante ese periodo simbólico, seres de esferas superiores esperaban solo una señal simple, que no hubiera una guerra global devastadora. ¿No es extraordinario pensar en eso? Algo tan simple, tan básico, tan esencial, y al mismo tiempo tan profundo. Ellos no exigían perfección, solo que no repitiésemos los errores que ya habían rasgado tantos capítulos de la historia humana, como si nos dijeran: muestren que aprendieron, y estaremos a su lado. Este entendimiento espiritual cambia por completo la forma en que vemos esta profecía menos conocida. No habla de destrucción, sino de oportunidad. No habla de fechas, sino de conciencias. No habla de castigo, sino de sintonía. Cuando percibimos esto, entendemos que el plano espiritual no nos observa con amenaza, sino con cariño, esperando que la humanidad florezca como un jardín que finalmente encontró su propia primavera. Y eso abre una reflexión muy seria sobre el papel de cada persona en este proceso. Presta atención a lo siguiente: lo que define este proceso de madurez no está en los grandes acontecimientos del mundo, sino en las pequeñas decisiones que cada ser humano toma a lo largo de la vida. La paz de un planeta nace del corazón de sus personas, nace del perdón, de la renuncia al orgullo, del valor de no responder a la agresión con violencia. Y es justamente esta suma de elecciones silenciosas la que forma el índice vibratorio de la humanidad. La verdadera profecía ocurre dentro de nosotros. Cuando Chico hablaba de esto, era como si intentara recordarnos que siempre estamos en el límite entre la luz y la sombra. El mundo no cambia de una vez, cambia cuando tú cambias, cuando yo cambio, cuando cambiamos juntas. Cada gesto amoroso se convierte en una semilla plantada en el campo colectivo, y cada acto de intolerancia en una sombra que el planeta necesita disolver. Somos más importantes para el destino espiritual de la Tierra de lo que imaginamos. Todo esto hace que la revelación espiritual de aquel periodo se vuelva aún más hermosa, porque no depende de lo que el mundo hace con nosotros, sino de lo que hacemos nosotras con el mundo. Habla de responsabilidad, sí, pero también de poder interior. Habla de la fuerza que cada alma lleva dentro, incluso cuando cree que es demasiado pequeña para influir en algo tan grande. Pero no somos pequeñas. El universo entero se mueve por vibraciones, y nosotras somos vibración viva. Antes de seguir, cuéntame si esta revelación toca algo dentro de ti. A veces, la manera en que cada alma recibe este mensaje ayuda a sentir hacia dónde necesitamos ir en los próximos pasos. Es hermoso percibir cómo cada una de ustedes se conecta con esta verdad de un modo único, como si cada corazón hubiera sido preparado en silencio para recibir este momento de la conversación. Ese intercambio siempre me emociona profundamente. Y es aquí, justamente en este punto, donde llegamos al umbral de algo aún más profundo. Porque si esta revelación habla del comportamiento humano y de la aproximación de conciencias superiores, existe una enseñanza todavía más antigua, transmitida por maestros espirituales, que nos ayuda a comprender lo que realmente significa evolucionar en un planeta de pruebas y expiaciones. Y esa enseñanza, tan delicada y tan sabia, es lo que vamos a explorar en el próximo tópico. Chico Javier solía decir que la verdadera evolución no se mide por lo que logramos conquistar en el mundo, sino por lo que conseguimos transformar dentro de nosotras mismas. Esa frase, tan simple y tan profunda, ilumina todo lo que hemos conversado hasta ahora. Porque, en el fondo, la profecía menos conocida nunca trató de acontecimientos externos, sino de un llamado interior. Un llamado para dejar atrás la vieja tendencia de reaccionar con sombra cuando la vida nos desafía. Y ese cambio, aunque silencioso, es lo que define el destino vibratorio de todo un planeta. Cuando pensamos en esto con calma, percibimos que el universo parece funcionar como un gran espejo espiritual. Él refleja todo aquello que le ofrecemos. Si vibramos en conflicto, encontramos caminos difíciles. Si vibramos en serenidad, se abren puertas que antes parecían imposibles. León Denis decía que cada alma crea su propio cielo y su propio infierno. Y esa frase cobra aún más sentido cuando la aplicamos al destino colectivo de la humanidad. Somos nosotras quienes creamos el ambiente en el que vivimos, a través del clima emocional que lanzamos al mundo. Estos maestros espirituales tenían una sabiduría tan tierna, tan delicada,
que parecía abrazar el alma. Nos recordaban que nadie crece sin dolor, pero que el dolor no puede ser nuestro idioma principal. Es una maestra, no una residencia permanente. Y cuando integramos esta verdad, comenzamos a comprender por qué la profecía hablaba de pacificación, porque la paz no es solo un acontecimiento histórico. Es un estado interior que debe nacer en cada una de nosotras antes de extenderse al mundo. Ahora, atención a esto que voy a contarte. Existe una ley espiritual muy antigua que dice que lo semejante atrae a lo semejante. Esto significa que, cuanto más cultivamos pensamientos elevados, más creamos una atmósfera capaz de atraer auxilio, inspiración y la presencia de conciencias luminosas. No estamos solas en este universo, pero tampoco podemos recibir visitas de vibraciones que no somos capaces de sostener. Es como el ajuste fino de un instrumento. Solo cuando la nota está afinada, es que la música se revela. Este entendimiento explica por qué la humanidad necesitó mostrar cierto grado de madurez moral durante aquel periodo simbólico de 50 años. No porque alguien allá arriba estuviera listo para juzgarnos, sino porque el universo solo abre puertas nuevas cuando ya tenemos condiciones de atravesarlas. La evolución no es un regalo, es un mérito vibratorio. Y Chico, con su sensibilidad inolvidable, percibió esto mucho antes de que muchos comenzaran a hablar de transición planetaria. Cuando reflexionamos sobre la profecía bajo esta luz, entendemos que la verdadera prueba nunca fue externa, siempre estuvo dentro de nosotras. Es la prueba de renunciar al orgullo cuando la vida nos provoca. Es la prueba de respirar hondo antes de reaccionar. Es la prueba de elegir la ternura en lugar de la dureza, aun cuando el dolor intente convencernos de lo contrario. Y cuando fallamos, el universo no nos castiga. Simplemente nos ofrece más oportunidades para aprender de nuevo. Esta comprensión espiritual libera el alma, porque nos recuerda que somos parte activa del destino de la humanidad. Nada está completamente definido, nada está totalmente perdido. La vida es un tejido en construcción continua, cosido por las decisiones que tomamos cada amanecer. Y cuando pensamos en esto con cariño, empezamos a entender que la profecía no habla de fatalismo, sino de esperanza, una esperanza que nace de la transformación íntima. Chico también decía que nadie está tan caído que no pueda levantarse, y nadie está tan elevado que no pueda caer. Esa frase revela la humildad espiritual necesaria para atravesar la vida con equilibrio. No existe superioridad, no existe inferioridad, solo existe el camino. Y el camino, mi querida, es siempre interior, incluso cuando parece exterior, incluso cuando la profecía habla del mundo. En realidad está hablando del corazón humano. Estos fragmentos de sabiduría, cuando se reúnen, forman una especie de mapa invisible, un mapa que apunta hacia el arte delicado de vivir con conciencia. Él nos enseña que cada gesto amoroso fortalece la vibración del planeta, y que cada elección impulsiva, cada palabra dura, cada resentimiento guardado, alimenta la densidad que dificulta nuestra evolución colectiva. Es tan simple, al mismo tiempo, tan profundo comprender esto. Dime algo en los comentarios. Estas palabras de Chico y León Denis resuenan dentro de tu corazón. A veces siento que estas semillas espirituales despiertan memorias antiguas en almas que ya han caminado mucho por la vida. Y ese intercambio siempre me emociona, porque parece que estamos tejiendo juntas un campo de luz que llega mucho más lejos de lo que imaginamos. Y es justamente al seguir este hilo de sabiduría que llegamos a un punto decisivo de nuestra conversación. Porque toda esta profundidad solo encuentra sentido cuando percibimos que existe un momento específico en la jornada humana en el que la vida nos coloca frente a una curva moral, un punto de viraje. Y es ese punto crucial el que vamos a explorar en el próximo tópico, donde todo comienza a ganar claridad. Existe un instante en la jornada espiritual de la humanidad que se parece mucho a ese momento íntimo en que una persona, cansada de sufrir, finalmente se da cuenta de que necesita cambiar. Es como si el planeta entero respirara hondo. De repente, comprendiera que insistir en los mismos patrones ya no tiene sentido. Chico Javier decía que el mundo madura del mismo modo que el alma madura, por dolor o por amor. Y, en aquel periodo simbólico del que hablamos, esa elección se volvió más evidente que nunca.
La lección más delicada que la humanidad tuvo que enfrentar es que la violencia se repite cuando no reconocemos nuestras sombras. El error espiritual más común es creer que cambiar el mundo es corregir al otro, cuando en realidad es corregirse a sí misma. Esa dilución crea conflictos interminables, porque cada pueblo, cada cultura, cada familia intenta imponer su propio camino. Es una búsqueda desesperada de control, y cuanto más intentamos controlar, más nos alejamos de la armonía vibratoria. Ahora mira esto con cariño. El verdadero punto de giro espiritual no ocurre en el momento en que una guerra comienza o termina, sino en el instante en que la humanidad aprende a no iniciarla. Es un movimiento silencioso, casi invisible, que nace del agotamiento moral. Es cuando finalmente entendemos que el precio de la agresión es siempre mayor que el supuesto beneficio. Y esa comprensión es tan simple, pero tan profunda, que transforma generaciones enteras cuando florece de verdad. Chico intuía que ese punto de giro solo sería alcanzado cuando las personas comprendieran que el sufrimiento del otro vuelve inevitablemente hacia nosotros, no como castigo, sino como ley natural. Toda vibración que emitimos regresa, tarde o temprano. Cuando agredimos, nos herimos. Cuando acogemos, nos fortalecemos. Esta sabiduría antigua siempre estuvo ahí, pero solo en tiempos de crisis profunda se vuelve lo suficientemente clara para que la humanidad realmente la escuche. La consecuencia de no comprender esto, decía él, es la repetición constante de los mismos errores. Por eso tantos periodos de la historia parecen iguales, como si estuviéramos atrapados en los mismos ciclos. Es como caminar en círculos dentro de un laberinto, sin conciencia. Repetimos rutas antiguas. Con conciencia, vemos una pequeña rendija de luz que antes no percibíamos. Y basta ver esa rendija una sola vez para que el camino empiece a cambiar. En este contexto, el punto de cambio es un fenómeno colectivo que surge de la nada. Nace primero dentro del individuo. Nace cuando decides no alimentar más resentimientos, cuando eliges respirar antes de responder, cuando renuncias al último golpe, incluso cuando te sientes herida. Estas pequeñas victorias íntimas forman la base del cambio mundial. Nada es pequeño en el campo vibratorio. Cada gesto viaja más lejos de lo que imaginamos. La humanidad, lentamente, comenzó a entender que toda transformación verdadera empieza en la conciencia. Y a medida que esta comprensión se fue extendiendo, algo sutil cambió en el campo vibratorio de la Tierra. Muchas personas comenzaron a buscar espiritualidad, no por curiosidad, sino por necesidad, porque el mundo moderno, lleno de ruido, ya no sostenía el corazón humano de la misma manera, y ese retorno a lo sagrado creó un ligero cambio de dirección. Presta atención a lo que voy a contarte ahora. El punto de giro siempre se revela en el instante en que el alma se cansa de su propio dolor. Es cuando el sufrimiento deja de ser justificación y pasa a ser impulso. Impulso hacia una nueva forma de vivir, de sentir, de existir. Ese cambio silencioso es lo que el plano espiritual esperaba, porque abre espacio para que niveles más elevados de conciencia se acerquen a la Tierra. Es como girar la llave de una puerta antigua. Cuando esa llave espiritual gira, ocurre algo muy valioso. Dejamos de ver el mundo como una amenaza y empezamos a verlo como un campo de aprendizaje. La vida deja de ser enemiga y pasa a ser maestra. Las heridas dejan de ser castigos y se convierten en instrumentos. Las relaciones dejan de ser batallas y pasan a ser puentes. Y, en ese instante, el planeta entero se beneficia, porque cada conciencia despierta contribuye a la vibración colectiva. Y quizá tú ya hayas sentido eso, ese pequeño cambio interno que llega como un suspiro o como una comprensión repentina. Si lo sentiste, cuéntame en los comentarios. A veces este tipo de intercambio calienta el camino y nos recuerda que no caminamos solas. Cada alma que despierta ilumina un pedacito del mundo, y eso crea una corriente suave que llega mucho más lejos de lo que nuestros ojos pueden ver. Es la belleza de la evolución compartida. Y es precisamente de este punto de giro que surge algo aún más profundo, algo que casi y nunca se menciona. ¿Por qué? Una vez que la conciencia despierta su responsabilidad, comienza a percibir señales, coincidencias y movimientos invisibles que antes pasaban desapercibidos. Y es de esta expansión amorosa que hablaremos en el próximo tópico, donde todo empieza a abrirse hacia un nuevo horizonte. Cuando la humanidad empieza a despertar a su papel espiritual,
Algo muy delicado ocurre dentro de cada persona. Como si una cortina fina fuera retirada lentamente y revelara un paisaje que siempre estuvo allí. De pronto, aquello que antes parecía coincidencia empieza a tener sentido. Situaciones que antes parecían injustas revelan propósito, y momentos de ruptura muestran que eran, en realidad, invitaciones. Así es como la conciencia se expande, no por fuerza, sino por claridad. Esa expansión no nace de grandes acontecimientos, sino de pequeñas iluminaciones que surgen en lo cotidiano. Un gesto de cariño inesperado, una palabra que llega en el momento preciso, un silencio que enseña más que cualquier discurso. Todo esto son señales de que estamos entrando en un nuevo campo de sensibilidad, un campo donde el espíritu intenta guiarnos con más nitidez, como si dijera: ahora estás lista para ver lo que antes no veías. Lo más hermoso es percibir que esta expansión no nos aleja del mundo, sino que nos acerca a él con más ternura. Empezamos a comprender que cada persona carga batallas invisibles, que cada alma lucha para encontrarse, que nadie está realmente sola, incluso cuando parece perdida. Esta mirada más amplia transforma nuestros juicios en compasión y nuestras impaciencias en paciencia, y eso eleva la vibración de todo el planeta. Ahora observa esto con cariño. La conciencia expandida nos permite notar que existe un flujo universal que corre todo. Nada está detenido, nada es definitivo. La vida se mueve como un río, silencioso, y cuando dejamos de luchar contra la corriente, empezamos a fluir con ella. Es en ese fluir donde encontramos respuestas que antes buscábamos con desesperación. Es en ese fluir donde entendemos que cada acontecimiento lleva una intención espiritual, aunque todavía no la comprendamos. Esta percepción más elevada también nos muestra que cada elección es un encuentro con nuestro destino, no un destino fijo e inmutable, sino un destino que se moldea según nuestro nivel de conciencia. Cuando elegimos reaccionar con amor, atraemos caminos más ligeros. Cuando elegimos reaccionar con miedo, entramos en espirales más densas. El universo responde a nuestra vibración con una precisión amorosa que, a veces, llega a conmovernos. La expansión de la conciencia nos ayuda a entender que no somos víctimas de los acontecimientos, sino coautoras de la realidad que vivimos. No controlamos todo, por supuesto, pero influimos profundamente en la forma en que atravesamos cada etapa y, sin darnos cuenta, influimos también en el ambiente espiritual a nuestro alrededor. Un alma en paz crea ondas, un alma en luz abre caminos, un alma en silencio sana lugares que ni siquiera sabe que tocó. Chico Javier decía que nadie evoluciona sola. Siempre evolucionamos en conjunto. Esta frase se vuelve cristalina cuando empezamos a comprender la fuerza de la vibración colectiva. Cuando una persona despierta, ilumina a su familia. Cuando una familia despierta, ilumina su comunidad. Y cuando una comunidad despierta, transforma el campo energético del planeta. Parece poco, pero no lo es. Así es como cambian los mundos. Esta expansión también nos vuelve más atentas a las señales del plano espiritual. Las intuiciones empiezan a ser más claras. Los sueños traen mensajes sutiles. Los presentimientos se convierten en orientaciones. No porque algo fuera de nosotras haya cambiado, sino porque finalmente estamos escuchando. El mundo espiritual no habla más alto. Somos nosotras quienes empezamos a oír mejor. Esa es la diferencia entre una vida automática y una vida despierta. Cuéntame algo en los comentarios. ¿Has sentido, en estos últimos tiempos, que tu sensibilidad aumentó, que tu percepción de las cosas se volvió más fina? Muchas mujeres sienten eso a partir de los 50, como si la madurez emocional abriera puertas que antes estaban cerradas por distracciones. Esta etapa de la vida es profundamente espiritual, y muchas veces una persona solo lo percibe cuando empieza a escucharse de verdad. Y es justamente en este estado de expansión amorosa que entendemos mejor el sentido de la profecía menos conocida, porque no habla solamente de la humanidad como un todo, sino de la apertura vibratoria que cada persona puede alcanzar cuando decide vivir con conciencia. Y cuando esa apertura ocurre, el mundo espiritual se acerca de un modo que no provoca sorpresa, sino reconocimiento, como reencontrar algo que siempre estuvo con nosotras. Y es precisamente ese reconocimiento, esa sensación de reencuentro sutil, lo que nos lleva al próximo momento de nuestra jornada. Porque si la conciencia se expande,
También llama, pide dirección, pide orientación, pide una práctica espiritual que dé forma a lo que estamos sintiendo. Y ese llamado interior es lo que vamos a explorar en el próximo tópico, donde el alma empieza a recibir instrucciones profundas para su propio camino. Cuando la conciencia se expande, mi querida, nace dentro de nosotras un tipo de silencio que no es vacío, sino presencia. Es como si el alma, después de tanto tiempo callada, finalmente empezara a susurrar algo que siempre estuvo allí, esperando el momento justo. Surgen pequeñas intuiciones, pequeños impulsos, pequeños deseos de buscar sentido, donde antes solo había rutina. Ese movimiento interior es la primera señal de que el alma está llamando. Y cuando ella llama, algo muy hermoso empieza a suceder. Ese llamado interior no llega como una voz audible, sino como un deseo suave de cambiar la manera de vivir, un deseo de simplificar, de buscar paz, de tratarse con más cuidado, de mirar el pasado sin herirse tanto. Es como si el corazón comenzara a reorganizar prioridades, colocando en el centro aquello que realmente importa. Y cuando eso ocurre, comprendemos que no se trata de edad, ni de etapa de la vida, sino de madurez espiritual, algo que florece en el momento exacto en que estamos listas. El alma, cuando despierta, pide silencio y presencia, pide que escuchemos nuestros propios pasos, nuestros propios pensamientos, nuestras emociones más escondidas, no para culparnos, sino para liberarnos, porque aquello que no miramos pesa, aquello que negamos duele, y aquello que evitamos vuelve. Pero cuando miramos con ternura, todo cambia. Lo que era peso se vuelve aprendizaje, lo que era dolor se vuelve fuerza, lo que era sombra se vuelve profundidad. Ahora, atención a lo que voy a contarte. Existe una práctica espiritual tan simple que muchos la subestiman. Es respirar conscientemente. Chico decía que la respiración es la oración silenciosa del cuerpo. Cuando inspiras despacio, estás recogiendo luz. Cuando exhalas despacio, estás soltando lo que ya no te sirve. Parece pequeño, pero no lo es. Esta práctica, repetida con intención, cambia el estado vibratorio en minutos. Es como alinear el alma con el plano espiritual. Además, hay un gesto muy poderoso que fortalece el corazón: colocar la mano sobre el propio pecho cuando llega la ansiedad. Ese toque, tan sencillo, activa memorias profundas de seguridad. Le recuerda al cuerpo que estás presente, que te sostienes, que no te abandonas. Ese pequeño gesto es como encender una lámpara dentro de un cuarto oscuro. A veces, todo lo que necesitamos para contener el miedo es sentir que estamos ahí para nosotras mismas. El llamado interior también nos lleva a revisitar relaciones antiguas, no para abrir heridas, sino para resignificarlas. Entendemos que ciertos dolores no fueron injusticias, sino caminos, que ciertas personas no fueron enemigas, sino maestras, que ciertas pérdidas no fueron castigos, sino liberaciones. Esta comprensión transforma no solo el pasado, sino el presente, y, sin darnos cuenta, sana lugares del alma que estaban adormecidos desde hacía años. Otra práctica suave, pero muy poderosa, es hablar contigo misma, con gentileza. Muchas personas cargan diálogos internos duros, exigentes, incluso crueles, y eso agota la energía espiritual. Cuando empiezas a hablar contigo como hablarías con alguien a quien amas profundamente, algo cambia dentro de ti. El alma se siente vista. Y cuando el alma se siente vista, florece, deja de luchar por sobrevivir y empieza a caminar en dirección a la expansión. Cuéntame en los comentarios si sientes ese llamado dentro de ti. Muchos dicen que llega después de los 50, cuando la vida ya enseñó lo suficiente para que el alma quiera calidad, no intensidad. Pero, en realidad, puede aparecer en cualquier momento. Lo importante es reconocer cuando surge. Y cuando lo compartes, no lo compartes solo conmigo. Lo compartes con toda una corriente de mujeres que sienten el mismo despertar. Este llamado interior es también una invitación a confiar más. Confiar en que las cosas tienen su tiempo, en que la vida no se equivoca de dirección con sus lecciones, en que lo que es tuyo encuentra un camino hasta ti, y que lo que no es se aleja, aunque duela. Esa confianza no es pasividad, es madurez. Es saber que el universo tiene su propia sabiduría
y que estás siendo guiada por algo más grande que tus miedos. Por último, quiero que sientas que ese llamado no llega para exigirte nada, sino para aliviarte. Es como una brisa que entra por la ventana en un día caluroso, refresca, libera, abre espacio para que una versión más ligera de ti pueda existir. Y es justamente cuando acogemos ese llamado que empezamos a percibir señales que antes ignorábamos, presagios sutiles, movimientos silenciosos del plano espiritual. Y es de esas señales, de esos movimientos invisibles que se acercan suavemente, que hablaremos en el próximo tópico. Porque cuando el alma responde al llamado, comienza a ver más allá de la superficie. Y es en esa mirada ampliada donde la profecía menos conocida revela su próximo nivel de profundidad. Cuando llegamos al final de este camino juntas, mi alma querida, percibo como todo lo que conversamos hoy se entrelaza de una manera tan delicada, casi como un bordado invisible hecho entre tú y el plano espiritual. La profecía menos conocida de Chico Xavier no habla de fechas, de miedos, ni de presagios oscuros. Habla de conciencia, habla de vibración, habla del inmenso poder que nace con un alma despierta y decide vivir de una manera más luminosa. Y cuando entendemos eso, todo adquiere otro sentido. Es como si la propia vida, con toda su simplicidad, estuviera diciéndonos que el futuro no es un destino impuesto, sino un reflejo de lo que somos capaces de vibrar hoy. Las decisiones que tomamos, las emociones que alimentamos, los gestos que ofrecemos al mundo, todo se suma, todo reverbera, todo vuelve. El planeta respira lo que cada una de nosotras respira. Y cuando pensamos así, comprendemos que no estamos aisladas. Formamos parte de un campo colectivo que se transforma a cada instante. Este entendimiento profundo no llega para asustar, sino para liberar. Nos recuerda que no somos pequeñas, que nunca lo fuimos. Somos capaces de dirigir el curso de nuestra propia historia y, en cierta medida, también la historia del mundo. Chico Xavier decía que la transformación empieza dentro y que cuando el alma cambia, el mundo a su alrededor cambia con ella. Esa frase es sencilla, pero lleva la fuerza de un sol entero. Ahora mira esto con cariño. Todo lo que hablamos aquí no termina en este video. La profecía, en realidad, solo existe porque hay almas como la tuya, dispuestas a escuchar, reflexionar y transformarse. Cada mujer que llega hasta aquí, en esta etapa tan hermosa de la vida, ya atravesó batallas, ya venció silencios, ya renació muchas veces, y quizá por eso puede comprender con tanta profundidad las capas espirituales de este tema. Lo que conversamos hoy toca lugares que solo quienes han vivido mucho consiguen tocar, y cuando permites que este mensaje entre, se transforma en semilla. Una semilla que va a germinar lentamente en tus gestos, en tus decisiones, en la manera como acoges tus dolores y celebras tus victorias. Es esa semilla espiritual la que define el rumbo del planeta, tanto como los grandes acontecimientos históricos, porque, en el fondo, lo que realmente sostiene la evolución de la humanidad son los pequeños despertares individuales. Este camino que recorrimos hoy es solo una de las muchas puertas que la espiritualidad puede abrir para nosotras. Y cuando miras con calma, percibes que la profecía menos conocida no habla de miedo, sino de madurez. No habla de futuro, sino de presencia. Nos enseña que existe una oportunidad silenciosa escondida en el corazón de cada acontecimiento, y que esa oportunidad siempre nos llama a vibrar con más amor, más paz, más lucidez. Presta atención a lo que voy a decirte. Lo que hagas con este mensaje ahora es lo que define el próximo capítulo de tu jornada. No necesitas grandes cambios. No necesitas revoluciones internas. Solo pequeñas decisiones conscientes, hechas con cariño, ya transforman por completo el camino. Una respiración más tranquila, un gesto más amable, una palabra más suave. Todo eso construye la vibración de tu propia alma. Y cuando empieces a sentir esa transformación, notarás que el plano espiritual se acerca con más claridad, no a través de fenómenos extraordinarios, sino a través de coincidencias, intuiciones, encuentros inesperados. La vida comienza a organizar todo de un modo más armonioso, y empiezas a sentir que existe una fuerza amorosa que te guía en silencio. Esa fuerza siempre estuvo ahí, solo esperaba que abrieras espacio
Cuéntame en los comentarios si esta conversación te tocó por dentro. Saberlo crea un lazo muy hermoso entre nosotras, como si camináramos lado a lado, incluso desde lugares tan distintos. Cada palabra tuya ilumina un pedacito de este espacio espiritual que estamos construyendo. Y cuando ese intercambio sucede, el mensaje se expande aún más. Y antes de despedirnos, quiero recordarte con toda ternura que no estás sola. La espiritualidad camina contigo, en cada silencio, en cada lágrima, en cada amanecer. Eres parte esencial del despertar colectivo de la humanidad. Tu luz importa, tu camino importa, tu presencia importa. Y si deseas seguir profundizando en esta jornada espiritual, en el próximo video vamos a sumergirnos en una revelación aún más profunda sobre la misión del alma y las señales que los espíritus utilizan para guiarnos cuando más lo necesitamos. Estoy segura de que ese mensaje va a tocar lugares muy íntimos en ti. Chico Javier siempre fue un hombre que cargaba la luz con tal discreción que, muchas veces, su brillo pasaba desapercibido para los ojos apurados del mundo. Nunca buscó notoriedad, nunca quiso ser reconocido como profeta. Nunca deseó ocupar el lugar de quienes anuncian futuros grandiosos. Al contrario, su postura era siempre la de un servidor silencioso. Alguien que prefería aliviar un dolor antes que explicar un misterio. Y esa humildad moldeó profundamente la manera en que trataba cualquier tema sensible. Cuando le preguntaban sobre predicciones, Chico solía bajar la mirada, como quien teme que las palabras puedan generar malentendidos. Sabía que el ser humano tiene una tendencia natural a transformar todo en expectativa, miedo o fantasía. Sabía también que las personas buscaban certezas, cuando la vida solo ofrece caminos. Por eso elegía hablar poco, apenas lo esencial, para evitar que el mensaje se volviera un peso o un motivo de decepción. Y esa elección era, ante todo, un gesto de cuidado. La verdad es que Chico conocía la fragilidad del corazón humano. Sabía que mucha gente, al escuchar la palabra profecía, podría aferrarse al miedo o a la esperanza exagerada. Y lo que él deseaba profundamente era equilibrio. Deseaba que cada persona entendiera que el destino no es una condena, sino una construcción diaria. Por eso evitaba hablar de fechas, de plazos, de escenarios futuros. No quería que nadie dejara de vivir el presente, esperando por el mañana. Ahora presta atención a lo que voy a decirte. Chico creía que revelar demasiado podría herir más que ayudar. Tenía conciencia de que ciertos conocimientos solo tienen sentido cuando el alma ya maduró lo suficiente como para comprenderlos sin desesperación ni ilusión. Por eso, siempre elegía la ruta más suave. Hablaba de amor, hablaba de caridad, hablaba de perdón, y dejaba que cada persona caminara por sí misma, hasta donde pudiera ver. Esa postura humilde hacía que sus mensajes fueran aún más profundos. Él no buscaba convencer a nadie, no intentaba probar nada, simplemente ofrecía una luz pequeña, lo bastante suave para no cegar, pero lo suficientemente fuerte para iluminar el próximo paso. Era como si dijera, en silencio, la espiritualidad no quiere asustarte, quiere caminar a tu lado. Y llega esa simplicidad, tocaba más que cualquier profecía grandiosa. Chico también temía que las predicciones fueran usadas para alimentar sensacionalismo, disputas o interpretaciones distorsionadas. Sabía que la humanidad aún tenía tendencia a transformar enseñanzas espirituales en instrumentos de poder, y por eso evitaba, con todo cuidado, cualquier palabra que pudiera ser arrancada de contexto. Su preocupación era proteger la verdad, no divulgar secretos. Era proteger a las personas, no impresionarlas con misterios. Otro motivo de su reserva era su profunda confianza en la libertad humana. Él creía que ninguna profecía debía limitar el libre albedrío, que nada debía ser dicho de manera que convenciera a alguien de que el futuro ya está escrito. Para él, la vida era un cuaderno abierto donde cada alma escribe su historia, y cualquier predicción que pareciera demasiado fija corría el riesgo de debilitar la responsabilidad interior de las personas, algo que jamás quiso estimular. Y había aún un rasgo muy hermoso en su alma, la certeza de que el amor es más poderoso que cualquier revelación. Creía que, si el ser humano se dedicara a amar, a servir, a pacificar, el futuro se resolvería naturalmente, no por milagro, sino por vibración colectiva. Por eso, cuando hablaba de esta profecía menos conocida, lo hacía con extrema suavidad,
casi pidiendo disculpas por tocar un asunto tan delicado. Cuéntame en los comentarios si alguna vez percibiste esta postura de Chico. Mucha gente siente esa ternura, incluso sin comprender del todo sus palabras. Tenía el don de hacer liviano lo que era profundo, de transformar preocupación en serenidad, de transformar duda en consuelo. Y esa capacidad venía justamente de su rechazo a alimentar miedos o expectativas exageradas. Chico sabía que la humanidad necesitaba esperanza, no predicciones alarmantes. Necesitaba consuelo, no inquietudes. Necesitaba luz, no interpretaciones que crearan división. Por eso, cuando tocaba temas como este, lo hacía con manos tan delicadas que casi nadie percibía el peso espiritual detrás del mensaje. Era esa suavidad lo que lo hacía tan especial. Y cuando entendemos esta postura tan humilde, empezamos a ver otro aspecto profundo de la profecía menos conocida: la manera en que estudiosos espirituales interpretaron sus gestos y palabras con respeto, cuidado, a veces con cierta incomprensión. Es sobre esta etapa las interpretaciones serias, responsables y espiritualmente maduras que vamos a profundizar en el próximo tópico. Los estudiosos que se han dedicado durante décadas a la obra de Chico Xavier siempre han tratado esta profecía menos conocida con un respeto silencioso. Ellos entienden que Chico no hablaba del futuro como quien describe un guión inevitable, sino como quien observa una tendencia moral de la humanidad. Por eso, cuando estos investigadores se inclinan sobre sus palabras, lo hacen con sumo cuidado, evitando conclusiones apresuradas. Para ellos, la interpretación espiritual es siempre más importante que la literal. Muchos de estos estudiosos afirman que la profecía no debe leerse como una predicción, sino como un aviso amoroso, que invita a la humanidad a reflexionar sobre sus decisiones. Destacan que Chico, en sus más de 7 décadas de misión, nunca usó el miedo como herramienta. Todo en él era invitación, jamás imposición, y por eso creen que esta profecía solo puede comprenderse dentro del contexto de su compromiso con la paz y la armonía. Algunos investigadores kardecistas, al analizar ese periodo simbólico de los 50 años, ven allí una oportunidad rara que la espiritualidad ofreció a la Tierra, no como castigo, sino como estímulo para el crecimiento moral. Ellos perciben el mensaje detrás del mensaje. La humanidad necesitaba demostrarse a sí misma que era capaz de evolucionar sin caer nuevamente en las redes de la destrucción global. Y esa visión revela una belleza que muchas veces pasa desapercibida. Ahora mira bien, mi hermana querida, esos estudiosos insisten en que la profecía no trata de fechas, sino de vibraciones. Recuerdan que el plano espiritual no determina acontecimientos, sino que observa inclinaciones. Lo que Chico sugirió, según ellos, fue que la humanidad entraría en un ciclo decisivo, donde su capacidad de evitar conflictos sería puesta a prueba. Pero el verdadero centro de todo no estaba en la política, sino en el corazón humano, y es en esa sutileza donde todo se ilumina. Otros investigadores destacan que Chico no estaba solo en esa percepción. En obras de Manuel y André Luis aparecen fragmentos que hablan sobre ciclos de renovación, sobre la necesidad de cooperación entre los pueblos, sobre la llegada de un tiempo de paz después de periodos de dolor. Esos fragmentos forman, juntos, un mosaico espiritual. Refuerza la idea de que la Tierra vive momentos de transición, y esa transición depende de nosotros mucho más de lo que imaginamos. Estos estudiosos también recuerdan que, en el espiritismo, las profecías nunca son decretos, son escenarios posibles, que pueden modificarse a medida que la humanidad modifica su vibración. Nada está decidido, nada es definitivo. El futuro siempre está influenciado por las decisiones del presente. Esa es una de las bases de la doctrina, y por eso muchos interpretan lo que Chico dijo como un llamado a la responsabilidad colectiva, no como una predicción fatalista. Hay también quienes afirman que la profecía no habla de eventos externos, sino de un cambio en la frecuencia vibratoria, que la Tierra estaría lista para entrar en un nuevo ciclo, más sutil, más consciente, más conectado con planos elevados. Sin embargo, esa entrada solo sería posible si evitáramos un descenso profundo hacia conflictos destructivos. Una sincronía fina entre lo que vibramos y lo que deseamos se volvería esencial, y esa interpretación trae una serenidad inmensa. Estos estudiosos suelen decir que lo más importante no es el plazo, sino la oportunidad que representaba. Señalan que,
Durante ese periodo, millones de personas despertaron espiritualmente, buscaron autoconocimiento, sanaron dolores profundos, encontraron en lo sagrado un camino de equilibrio. Eso, para ellos, fue una señal clara de que la conciencia colectiva estaba moviéndose, aunque lentamente, en dirección a la luz. Y eso cambió por completo la manera en que leen en esta profecía. Cuéntame en los comentarios si ya habías escuchado esta visión de los investigadores. A veces conocer este lado más cuidadoso toca el alma de un modo especial, porque entendemos que el espiritismo no busca asustar, sino orientar. No busca controlar, sino liberar. Y cuando comprendemos esta postura, todo se vuelve más ligero, todo encuentra su lugar, todo cobra sentido dentro de la lógica del amor y de la evolución. Los estudiosos también recuerdan que Chico siempre priorizó el mensaje de esperanza, y es bajo esa mirada que interpretan en esta profecía como un llamado a tener fe en la humanidad. A pesar de sus tropiezos, afirman que, en vez de temer al futuro, debemos construirlo, y lo hacemos no con grandes gestos, sino con dignidad, bondad, paciencia y comprensión, las herramientas silenciosas que moldean eras. Y es justamente de esta interpretación madura que será el próximo paso natural de nuestra conversación, porque si los estudiosos ven la evolución moral de la humanidad como clave, existe un punto aún más profundo, la misión espiritual de Brasil y la manera en que Chico veía su papel en el proceso de transformación planetaria. Es sobre eso que vamos a profundizar en el próximo tópico, donde una nueva capa de significado se revela. Siempre que Chico hablaba de Brasil, su voz adquiría una dulzura especial, como quien reconoce en su propio hogar una misión que va más allá de las fronteras geográficas. Él nunca decía que el país fuera mejor o más iluminado que los demás, sino que poseía una sensibilidad espiritual única, una capacidad de acoger, de consolar, de abrazar. Esa vocación amorosa hacía de Brasil un terreno fértil para experiencias espirituales que, poco a poco, se expandirían por el mundo. Y esa visión sigue viva hasta hoy. Emmanuel también mencionaba que Brasil sería el corazón del mundo, no por grandeza material, sino por su ternura colectiva, por su espíritu de fraternidad, por su capacidad de soportar dificultades sin perder la fe. Era como si dijera que cada pueblo tiene una función, y que la función de Brasil sería irradiar consuelo, no imponer doctrina, no guiar al mundo, sino ofrecer un ejemplo silencioso de solidaridad, especialmente en tiempos de dolor profundo. Esta idea no tiene nada de nacionalismo espiritual. Habla de servicio, habla de una misión asumida con humildad, habla de un pueblo que, aun enfrentando desafíos sociales, políticos y económicos, mantiene una llama interior encendida, una llama de esperanza, de cariño, de resiliencia. Chico veía es un papel espiritual capaz de sostener la vibración de la humanidad durante momentos delicados, como aquel periodo simbólico de la profecía. Ahora presta atención a lo que voy a decirte. Brasil no fue colocado como líder de la luz, sino como refugio afectivo, como el regazo espiritual del mundo, un lugar donde la espiritualidad podría trabajar con fuerza porque encuentra corazones receptivos, dispuestos a escuchar, dispuestos a servir. Es esa apertura vibratoria la que, según muchos estudiosos, ayudó al planeta a atravesar fases difíciles sin sumergirse por completo en las sombras. Esta visión se vuelve aún más hermosa cuando entendemos que no es exclusiva de Brasil. Otros pueblos también tienen sus misiones, cada país tiene su papel. Pero, en la perspectiva espiritual presentada por Chico y Emmanuel, Brasil habría sido preparado para ser un punto de sostén emocional de la humanidad, un espacio de mediunidad amplificada, un espacio de comprensión suave, un espacio de la fe brota espontáneamente en los lugares más inesperados. Lo que hace esta misión tan significativa es que no ser ya a través de instituciones, sino a través de las personas. Es la suma silenciosa de millones de gestos simples, un abrazo ofrecido, una palabra de consuelo, una sonrisa que ilumina el día de alguien. Brasil vibra en ese campo afectivo, y es esa vibración la que permite que tantos mediums, estudiosos y buscadores florezcan aquí. El plano espiritual se acerca donde encuentra receptividad genuina. Esta función espiritual también se conecta con la profecía menos conocida. Chico decía que, si la humanidad permaneciera en paz durante aquel ciclo,
nuevos horizontes se abrirían y, dentro de ese proceso, Brasil serviría como puente emocional para esa transición, no porque fuera perfecto, sino porque cargaba una energía de acogida capaz de suavizar el impacto de tantos cambios, una especie de almohada espiritual para el planeta. Esta misión también explica por qué tantos mensajes de consuelo nacieron aquí, por qué tantas obras espíritas encontraron terreno fértil, por qué tantas familias brasileñas enfrentan el dolor a través de la fe, y por qué tantas personas alrededor del mundo sienten alivio al escuchar mensajes que vienen de Brasil. Es como si el país tuviera un don ancestral de transformar lágrimas en luz, y eso no es pequeño, es profundamente espiritual. Cuéntame en los comentarios si esta visión tiene sentido para ti. Muchas mujeres de otros países sienten una conexión especial con Brasil sin haber estado nunca aquí, y eso revela algo importante. Las misiones espirituales no son fronteras físicas, son vibraciones, son influencias afectivas, son hilos invisibles que conectan almas mucho más allá de la geografía, y tú formas parte de este campo. Cuando te conectas con este mensaje, y cuando comprendemos el papel de Brasil de una manera humilde, percibimos una capa aún más profunda de esta profecía. Porque, si existe un polo emocional que sostiene al planeta, existe también una sabiduría transmitida por espíritus elevados que habla de la renovación moral de la humanidad. Una sabiduría que se manifiesta en libros, en diálogos, en intuiciones, en inspiraciones. Y es sobre esa sabiduría, tan antigua y tan actual, que vamos a profundizar en el próximo tópico. Al sumergirnos en las obras de Emmanuel y André Luis, percibimos algo profundamente sutil. Ellos nunca hablan del futuro como quien describe acontecimientos, sino como quien revela procesos. Todo es movimiento, todo es aprendizaje, y dentro de esas páginas encontramos ecos de la misma idea que envuelve la profecía menos conocida. Son semillas esparcidas, aquí y allá, que solo florecen cuando el alma está preparada, semillas que apuntan hacia una renovación moral de la humanidad. Emmanuel, con su voz firme y tierna, decía que la tierra caminaba hacia un tiempo de regeneración, pero que esa regeneración no llegaría a través de hechos grandiosos, sino de pequeños despertares. Hablaba de una humanidad aprendiendo, poco a poco, a transformar egoísmo en solidaridad, orgullo en servicio, dolor en conciencia. Y cuanto más estudiamos estos textos, más entendemos que la profecía de Chico no estaba aislada, era parte de un mosaico mayor. André Luis, por su parte, describía la compleja red espiritual que envuelve el planeta. Hablaba de espíritus trabajando en silencio, de equipos luminosos acompañando el progreso humano, de corrientes de pensamiento que influyen en hospitales, ciudades, hogares, todo funcionando como engranajes de una máquina delicada. Y, en ese escenario, comprendemos que cualquier cambio vibratorio colectivo impacta profundamente el plano espiritual. Todo está interconectado. Ahora, mira esto con cariño. Esos autores espirituales nunca alimentaron fantasías de caída o destrucción. Siempre hablaron de proceso. Siempre señalaron la responsabilidad de cada alma. Cuando mencionaban desafíos globales, era para recordarnos que el sufrimiento es maestro, no castigo, y que cada época difícil es como un llamado silencioso para que cultivemos una nueva postura interior. Ese es el mismo espíritu que permea la profecía de Chico. En las obras de ambos encontramos el mismo mensaje central: la Tierra no está abandonada, jamás lo estuvo. Existe una red de protección espiritual, sostiene el equilibrio del planeta. Incluso cuando nosotros, encarnados, fallamos en nuestro deber de amar, esa red, muchas veces invisible, está formada por espíritus que trabajan en silencio para armonizar lo que los humanos desequilibran. Eso trae un consuelo inmenso cuando lo comprendemos de verdad. En varios pasajes, Emmanuel afirma que la humanidad atraviesa ciclos, así como el corazón atraviesa latidos. Hay momentos de expansión, momentos de recogimiento, momentos de purificación, pero todo avanza en dirección al crecimiento. Es imposible retroceder, es imposible perder el rumbo de la evolución, y eso da un nuevo matiz a la profecía menos conocida. En lugar de temor, nos ofrece dirección, una dirección luminosa. Estos ecos espirituales nos recuerdan que el futuro de la Tierra está profundamente ligado al despertar moral de sus habitantes. Cuanta más conciencia, más ligereza, cuanto más amor,
más protección. Cuanta más responsabilidad vibratoria, mayor aproximación de esferas elevadas. Es como una gran música cósmica, en la que cada alma es un instrumento. Y cuando afinamos ese instrumento, el universo entero responde. Las obras de André Luis también muestran que, en los bastidores del mundo, existen emisarios trabajando por la paz del planeta. Ellos inspiran a líderes, fortalecen corazones cansados, protegen regiones vulnerables. Nada de esto aparece en los periódicos, pero sí aparece en la vibración de la Tierra. Y cuando sentimos ese suspiro de esperanza, incluso en medio del caos, muchas veces es la mano de esos benefactores silenciosos envolviéndonos. Cuéntame en los comentarios si sientes esa presencia. Muchas mujeres cuentan percibir esa fuerza invisible acompañando sus días, especialmente en los momentos de mayor fragilidad. Ese consuelo espiritual es real. Llega cuando el alma abre espacio, se intensifica cuando elegimos vibrar con más calma y menos miedo. Es la respuesta amorosa del universo a nuestro esfuerzo íntimo. Esos ecos, distribuidos a lo largo de las obras, crean una verdad serena. La humanidad está siendo guiada. Incluso cuando no lo percibe, no hay abandono, no hay silencio cósmico, hay trabajo, hay amor, hay expectativa, hay esperanza. Y cuando unimos esas piezas, entendemos que la profecía menos conocida no trata de ruptura, sino de continuidad, la continuidad de un plan mayor. Y esa continuidad nos conduce a un punto aún más profundo, donde el futuro de la humanidad se entrelaza con elecciones individuales y colectivas. Porque, si existe protección espiritual, también existe responsabilidad espiritual. Y es exactamente esa unión entre destino y libre albedrío lo que vamos a profundizar en el próximo tópico. A medida que caminamos más profundamente por esta profecía menos conocida, percibimos que su centro no está en lo extraordinario, sino en lo esencial. Chico Javier creía que la humanidad, para avanzar espiritualmente, necesitaba aprender a cooperar, necesitaba abandonar viejos impulsos de confrontación y empezar a ver al otro como parte de sí misma. Esta visión no es política, es espiritual, es una invitación a mirar el mundo con ojos más suaves y menos desconfiados. Él decía que ningún país crece solo, que ninguna nación encuentra luz mientras desea la caída de otra. Todo está interconectado, todo vibra en conjunto. Y cuando un pueblo sufre, el planeta entero lo siente. Esta visión tan profunda desmonta la idea de separación. Nos hace comprender que no existe allá y aquí. Existe solo una gran familia humana intentando equilibrarse entre sus propias sombras y sus propias luces. Esa comprensión cambia el rumbo de la historia. Los estudiosos afirman que, si la humanidad logró evitar una gran guerra durante aquel ciclo simbólico, fue porque muchos corazones despertaron a esa necesidad de unión. La cooperación comenzó a aparecer en pequeños gestos, en decisiones discretas de paz, en elecciones de diálogo. Nada grandioso, nada heroico, solo la conciencia creciente de que la violencia no trajo soluciones verdaderas, y que insistir en ella sería repetir errores que ya costaron demasiado. Ahora mira esto con atención. Mi querida hermana, cuando Chico hablaba de paz, no se refería solo a la ausencia de guerra. Hablaba de una vibración, una frecuencia emocional, un estado interior que nace cuando tratamos a los demás con dignidad. La verdadera paz es una postura, no un acontecimiento histórico. Es la forma en que hablas, en que acoges, en que escuchas, en que perdonas. Y cuando esta postura se expande entre millones de personas, cambia la energía del planeta. Este llamado a la paz también habla de responsabilidad individual. No podemos exigir que el mundo sea pacífico si todavía alimentamos guerras internas. La crítica constante, el resentimiento guardado, la intolerancia diaria, todo eso nutre el mismo campo vibratorio que sostiene los conflictos globales. Cuando Chico hablaba de esto, era para recordarnos que la transformación comienza en lo pequeño, en los gestos simples, en los diálogos que ocurren dentro de casa. Nada es pequeño para el plano espiritual. La cooperación global nace cuando cada persona aprende a cooperar consigo misma, cuando deja de sabotear sus propios procesos, cuando abandona comparaciones injustas, cuando trata su corazón con el mismo cuidado con el que trataría a alguien que ama profundamente. Esa cooperación interior abre espacio para una vida más ligera,
y una vida más ligera contribuye a una humanidad más pacífica. Es una corriente silenciosa, pero muy poderosa. Chico decía que el planeta es una gran escuela, donde cada alumno pasa por pruebas diferentes, pero todas con el mismo propósito: crecer. Y, cuando miramos la historia humana bajo esta perspectiva, todo cambia. Los conflictos dejan de parecer castigos y se convierten en reflejos de inmadurez. Las dificultades dejan de parecer injusticias y pasan a ser lecciones. Y, en ese entendimiento, la paz deja de ser una utopía y se vuelve el próximo paso lógico de la evolución. La cooperación no es solo entre países, sino entre almas. Cada encuentro trae oportunidad de aprendizaje. Cada relación difícil trae invitación de sanación. Cada desafío trae posibilidad de transformación. Cuando comprendemos esto, empezamos a actuar con más generosidad, porque entendemos que todos están lidiando con sus propias batallas invisibles. Y esa compasión es la base vibratoria de la paz global. Muchas mujeres que acompañan este camino espiritual me escriben diciendo que, después de cierta edad, sienten este llamado a la paz con aún más fuerza, como si toda la vida hubiera sido una preparación para este despertar más amoroso. Cuéntame en los comentarios si tú también sientes eso. Este compartir crea una red de luz a nuestro alrededor, una red que ayuda a otras almas a reconocer su propia transformación. Y cuando entendemos este llamado de Chico con profundidad, percibimos que la profecía menos conocida nunca habló de un futuro inevitable. Habló de un futuro posible, un futuro que depende de cooperación, de madurez, de decisiones amorosas. Un futuro que se está construyendo ahora, silenciosamente, en los gestos de cada persona que decide vivir con más conciencia. Y es precisamente esta visión madura, esta comprensión de que el destino de la Tierra nace de la vibración humana, la que abre camino para el último punto de nuestro recorrido, el verdadero sentido oculto de la profecía. Ese que solo se revela cuando el alma está preparada para ver lo que casi nadie percibe. Cuando miramos con calma todo lo que Chico dejó, percibimos que esta profecía menos conocida no trata de fechas, ni de catástrofes, ni de apariciones extraordinarias. Habla del alma humana, de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que alimentamos dentro de nosotras. El mensaje escondido detrás de cada gesto de Chico, detrás de cada palabra dicha con tanto cuidado, era siempre el mismo: la humanidad solo cambia cuando cada persona decide cambiar. Y esa decisión es el punto más profundo de la profecía. El verdadero sentido de este mensaje es que el destino del planeta no está escrito en las estrellas, sino en la vibración de cada corazón. Cada pensamiento cuenta, cada emoción influye, cada gesto amoroso crea un hilo de luz que se une a miles de otros hilos y fortalece la protección espiritual de la Tierra. Es como si la profecía estuviera diciendo, suavemente, que el futuro es un campo abierto y que nosotras somos sus jardineras. Jardineras conscientes, capaces de elegir qué semillas deseamos plantar. Chico parecía saber que muchos buscarían explicaciones grandiosas, cuando la esencia era tan simple. Él quería que comprendiéramos que el planeta solo entra en nuevos ciclos cuando sus personas entran en nuevos ciclos internos. La paz global nace de la paz interior. La madurez de la humanidad nace de la madurez emocional de sus individuos. Y, cuando entendemos esto, percibimos que la profecía no hablaba de lo que va a suceder, sino de en quién necesitamos convertirnos. Ahora presta atención a lo que voy a revelarte. El sentido oculto de esta profecía no está en el futuro, está en el presente, está en la forma en que tratas tus propios sentimientos, en la forma en que acoges tus fragilidades, en la manera como lidias con tus decisiones diarias. La profecía no apunta a un evento, sino a una postura de conciencia, de serenidad, de respeto por el ritmo de la vida. Es una invitación, no una advertencia. Esta invitación habla de autotransformación, habla de mirarte con sinceridad y ternura, habla de abandonar miedos antiguos que ya no te sirven, habla de confiar en que la espiritualidad camina a tu lado, incluso cuando el mundo parece desordenado. Esa confianza silenciosa es lo que eleva la vibración del planeta, porque un alma en paz no influye solo en su propia vida, influye en todo el campo a su alrededor. El sentido oculto de esta profecía también nos recuerda que no estamos solas. Hay fuerzas amorosas
sosteniendo cada paso que damos. Hay presencias delicadas que nos acompañan, incluso cuando no las percibimos. Hay inspiraciones que llegan en el momento exacto. Hay encuentros que parecen casualidades, pero que son respuestas. El plano espiritual trabaja todo el tiempo para armonizar aquello que nosotras desequilibramos con la ansiedad, el miedo o la prisa. Y esa protección silenciosa es parte esencial del mensaje. La profecía menos conocida no habla de final, habla de continuidad, habla de transición, habla del nacimiento de una nueva vibración sobre la tierra. Una vibración que solo se vuelve posible cuando más y más personas eligen el camino de la pacificación interior. No es un cambio que cae del cielo, es un cambio que nace del corazón y, cuando nace, ilumina el mundo de dentro hacia afuera. Ese es el verdadero milagro que Chico intuía. Este mensaje también nos invita a dejar de esperar señales grandiosas. La señal más importante es la que ocurre dentro de ti. Es el alivio después de una lágrima comprendida. Es la sensación de claridad tras una conversación interna honesta. Es el instante en que respiras profundo y decides no repetir el mismo patrón. Es la pequeña victoria silenciosa que nadie ve, pero que transforma tu alma. Y esa pequeña victoria es una respuesta directa a la profecía. Cuéntame en los comentarios si sientes que este mensaje toca algo profundo. Muchas mujeres cuentan que, después de conocer esta interpretación, sienten una paz que antes no tenían, como si la vida dejara de ser un enigma que asusta y pasara a ser un camino guiado. Porque cuando entendemos que la profecía habla de evolución, no de miedo, todo el escenario cambia, todo se reorganiza dentro de nosotras con más suavidad. Y el punto más amoroso de este mensaje es que Chico creía en lo mejor de la humanidad. Veía potencial donde muchos veían fallas, veía luz donde muchos veían sombra, veía esperanza donde muchos veían caos. Y es esa confianza profunda en nuestro crecimiento la que está escondida detrás de la profecía. Ella dice, con extrema ternura, ustedes son capaces, ustedes están aprendiendo. Continúen, es un abrazo espiritual, no una advertencia. Y así, mi alma querida, llegamos al núcleo del mensaje. La profecía menos conocida es, en realidad, un recordatorio de que ya estamos participando en el futuro que deseamos ver. Que cada pequeña transformación que nace dentro de ti es también una transformación de la humanidad como un todo. Y que existen revelaciones aún más profundas, esperando el momento adecuado para florecer. Especialmente cuando hablamos de las señales íntimas que los espíritus usan para orientar nuestro camino diario. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, mi alma querida, permite que tu corazón se acerque aún más a nuestra familia espiritual. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y camina conmigo en los próximos pasos de esta jornada. Tu presencia aquí ilumina este espacio más de lo que imaginas.